Santo y bendito Espíritu los toque y les ayude, Señor. Gracias. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. La palabra de Dios nos enseña que después de que Israel se separó y se formó el reino del norte y el reino del sur, Dios iba a tratar de una manera muy severa al reino del norte, puesto que desgraciadamente ellos empezaron a desviarse de la verdadera fe y de la verdadera adoración a Jehová. Después de la muerte del rey Salomón, su hijo se levanta y por una negligencia y por un mal consejo que él escuchó y siguió, el reino se dividió, y no nada más se dividió territorialmente, pero también se dividió en cuanto a la fe. El reino del norte colocó sus propios sacerdotes, sus propios levitas, formó su propia religión, hizo sus propios lugares de adoración, y gradualmente los del reino del norte comenzaron a ser desviados en la verdadera fe. Con el transcurrir del tiempo en el reino del norte se levantaron hombres perversos que torcieron más el derecho, torcieron más la palabra de Dios, y asimismo la gente en su corazón comenzaron a deliberadamente quebrantar la ley de Dios. En su palabra se nos narra uno de los tiempos más difíciles en los cuales el reino del norte está pasando. El ejército de Siria está literalmente rodeando la capital del reino del norte, esto es la ciudad de Samaria. Los empiezan a rodear, pero no con la intención de atacarlos, sino de llevar a la ciudad a una inanición, que la gente sucumbiera dentro de los muros de la ciudad de Samaria por falta de alimento y por falta de comida. Gradualmente las enfermedades y las pestes iban a desarrollar dentro de la ciudad de Samaria, y cuando estuvieran debilitados, entonces el ejército de Siria entraría, sojuzgaría a la ciudad sin ningún problema. Literalmente, en este pasaje de las Escrituras de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 24 al 33, la gente está muriendo de hambre. No pueden salir a cultivar sus campos, no pueden salir y buscar aguas. Los pocos recursos que la gente dentro de la ciudad tenía comenzaron a escasear. Llegaron a un punto, dice la palabra de Dios, la inanición y la falta de alimento llegó a tal punto que ahora dentro de la ciudad estaban practicando el canibalismo. ¿Se puede usted imaginar eso, hermano? ¿Se puede imaginar al ser humano llegando a ese punto donde está tan desesperado por comer, está tan desesperado por llevar algo a su boca, que la única oportunidad que ve para estar vivo y sobrevivir es comiéndose los unos a los otros? Imagínese eso. Tal vez algunos de los que estamos aquí en alguna ocasión llegamos a escuchar la historia de un terrible accidente que sucedió en Sudamérica, donde un avión se estrelló y se perdió en la cordillera, principalmente que es de Chile, y estas personas trataron de sobrevivir. Unos cuantos de ese avión sobrevivieron, muchos de ellos lastimados, lesionados, amigos y gente que iba dentro de esa nave murieron, y los poquitos que sobrevivieron trataron de comer algo de hielo, trataron de acabarse todo lo que estaba dentro del avión, la comida que había la empezaron a racionar, pero llegó un punto donde ya no había nada, y entonces ellos mismos empezaron a comer carne humana, comenzaron a comer a los cadáveres que estaban ahí. ¿Se puede imaginar usted eso? ¿Se puede imaginar que el ser humano podría llegar a alguna ocasión a tener que experimentar una verdad como esa? Cuando las mujeres comen al primer niño, ¿se imagina el dolor y el quebranto de esa mujer? El niño no estaba muerto, tuvieron que darle muerte. ¿Se puede usted imaginar eso? ¿Se puede imaginar usted el dolor de esa mujer al escuchar por última vez el grito de su hijo y después empezarlo a destazar como si fuera un cordero, un cabrito, y empezarlo a repartir para que se lo devoraran? ¿Se imagina el dolor tan grande que habría en el corazón de esa mujer? ¿Se imagina? La Escritura dice que esas dos mujeres llegaron a un acuerdo: comerían primero a uno
y después comerían a otro. ¿Hasta dónde el ser humano puede llegar cuando se olvida de Dios? Porque todo esto está aconteciendo por causa de que la nación toda, desde el rey hasta el esclavo, se han olvidado de Dios. Y ahora, cuando es el turno del segundo niño, la mujer, sus entrañas se constriñe y esconde en desesperación a su hijo. No va a morir como el niño anterior. Yo tengo que hacer algo para que este niño sobreviva. Pero el hambre era tan tremenda que esta primer mujer que ya había sacrificado a su hijo buscaba ahora también alimentarse. Seguramente discutieron. Seguramente la primer madre que perdió a su hijo tenía unas lágrimas y el llanto, estaba en desesperación, y seguramente trataría de callar un poco su conciencia al devorar al segundo niño. La segunda madre escondió de tal manera a su hijo que la primer mujer y todas las demás personas no lo encontraron. En la desesperación y en el hambre, esa mujer fue a buscar al rey pensando: el rey tiene dinero, el rey recibe todos los tributos, todos los impuestos, el rey recibe el tributo de los pueblos alrededor de Samaria, el rey tiene hectáreas y hectáreas y hectáreas de campos. Seguramente tendrá él algo, pero ella no sabía que así como le estaba afectando y cayendo el mal sobre esa sencilla mujer, también estaba batallando el rey. Todo el mundo pensaría: el rey tendrá delante de sí un enorme y gran banquete. Todo el mundo pensaría que el rey tendría vino, tendría manjares y que estaría dispuesto a compartir con el pueblo. Solamente hay que buscarlo. Y en su desesperación salió en busca de ayuda, la ayuda que podría dar su monarca. El rey seguramente estaba paseando para darse cuenta de dónde se encontrarían situadas las tropas en caso de que los ejércitos de Siria irrumpieran con violencia y los atacaran desprevenidos y desprotegidos. Seguramente el monarca estaba caminando ahí, mirando cómo se conduciría el pueblo, qué es lo que el pueblo estaría haciendo para tratar de sobrevivir. Y en algún punto de esa caminata, mientras el rey estaba sobre el muro de la ciudad, esa mujer en desesperación, con lágrimas en sus ojos, llena de polvo, delgada hasta más no poder, le gritó al rey diciendo: ¡Rey! ¡Salva, rey! ¡Salva, rey! Un grito de desesperación, un llanto que resonaría por los oídos del rey por el resto de su vida. ¡Sálvanos! Y el rey diciendo: ¿y cómo quieres que te salve si yo mismo estoy padeciendo el hambre? ¿De dónde quieres que te dé del granero? Ve y revísalos, no hay nada. ¿De dónde quieres que te ayude? ¿Del lagar? ¿Tú crees que tenemos barriles y barriles y barriles de vino? ¿De dónde quieres que te ayude? No tenemos nada, así como tú no tienes nada para comer, yo tampoco tengo nada para comer. Y entonces la mujer le narra el grado al cual el pueblo estaba llegando. Cuando el rey escuchó la tragedia, rasgó sus vestidos, se quebrantó. Y desafortunadamente el rey se lamentó de lo que sus oídos habían escuchado, pero no se lamentó de sus propias iniquidades como debería, ni de las iniquidades que el pueblo estaba haciendo. En lugar de prometer el derribar los becerros que se habían construido en la tierra de Dan y de Betel, ¿sabe qué es lo que hace el rey? Jura dar muerte a Eliseo. El rey señala a Eliseo como el culpable de todo lo que está sucediendo. Es algo terrible. Su mente estaba bloqueada, su pensamiento estaba cauterizado, su corazón estaba endurecido.
Él pensaba que la tragedia que estaba viviendo la ciudad era por causa del varón de Dios, era por causa del siervo de Dios, era por causa de que Eliseo estaba maldiciendo y contradiciendo siempre las propuestas y los planes, obstruyéndole del rey. E inmediatamente señala: el día de mañana este hombre Eliseo va a morir, su cabeza va a ser literalmente sacada y quitada de su cuerpo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué culpa tiene Eliseo en todo esto? Nada. Muchos años atrás, cuando Israel estaba vagando en el desierto, Dios advierte al pueblo de Dios lo que va a suceder si el pueblo decide alejarse de Dios. El ver a la gente en Samaria muriendo de hambre, el escuchar que existe ahora el canibalismo dentro de la ciudad. Dios lo había advertido a la nación por mano de Moisés muchos años atrás. Dios había advertido a la nación completa cuáles serían las consecuencias de alejarse de Dios. Y hoy mucha gente cristiana está quejándose en contra de Dios. Es que no tengo trabajo, es que no me alcanza, es que no tengo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué nos está pasando esto? Y hay muchas preguntas y muchos cuestionamientos que están saliendo tanto de los labios del inconverso como de los labios del mismo creyente. Hay gente que está maldiciendo estos tiempos. Hay gente que está renegando de Dios. Hay gente que en estos días va a perder su fe. Hay gente en estos días que se va a dar cuenta el verdadero cristianismo que está viviendo en su casa, en su hogar. Hay miles de personas el día de hoy en todo el mundo que está preguntándose: si Dios está bueno, ¿por qué está pasando esto? Pero no se dan cuenta de que nuestros pecados nos están alcanzando. El problema no es Dios, mi hermano. El problema no es Dios que está permitiendo que esté pasando el mundo entero por una situación tan drástica y tan severa como eso. No es culpa de Dios. No es culpa de Dios el que nuestros gobiernos hayan tomado la decisión de restringir el reunirnos como iglesia, el salir y hacer nuestras actividades normales. No es la culpa del Señor. No es culpa del Señor que haya hermanos o hermanas o inconversos que estén perdiendo su trabajo. No es culpa del Señor, mi hermano. No es culpa de Dios el que haya hermanos y hermanas e inconversos que estén tratando de sobrevivir hoy con sus últimos ahorros. No es culpa del Señor. Así como no era culpa de Eliseo que la mortandad viniera a Samaria, tampoco es culpa del Señor lo que está pasando. El coronavirus y la pandemia que está viviendo el mundo solamente es un reflejo de una sociedad que se está todos los días cada vez más alejando de Dios. El Señor lo advirtió en el libro de Levítico. Por favor, vaya conmigo en el texto. Levítico, por favor, en el capítulo número 26. Levítico, capítulo número 26. Vea lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Levítico, capítulo 26, versículos 14 en adelante. Vaya conmigo, por favor, en el texto. Levítico, capítulo número 26. Versículo número 14. Ponga la atención. Del versículo 1 al versículo 13, Dios nos dice las bendiciones por obedecer la palabra de Dios. Dice en la Escritura, en el capítulo 26, que el Señor va a resguardar y a bendecir a todos aquellos que abracen la fe del Señor y cumplan con los mandamientos, los preceptos y los estatutos del Señor. Los guardará en su salud, prosperará su sementera, no les faltará absolutamente nada. Los árboles de su huerto, los campos darán su fruto. Pero ahora en el capítulo 26, versículo 14, en el libro de Levítico existe una gran palabra. De ahí el versículo 14, por favor. La primera palabra dice, pero
Todos nosotros queremos la bendición de Dios, hermano, y mucha gente quiere la bendición de Dios, pero no está dispuesto a obedecer. Todo el mundo quiere ser próspero y bendecido, pero no está dispuesto a pagar el precio que Dios demanda. Del versículo 1 al versículo 3 es lo que nosotros llamamos bendiciones condicionales. Dios va a honrar a aquellos que le honran. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de desobedecer? ¿Cuáles son las consecuencias en la vida de aquellos hombres y mujeres que dicen conocer al Señor superficialmente? ¿Cuáles son las consecuencias en la vida de aquellos que nos decimos ser cristianos, pero no somos consagrados en las cosas de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias en la vida de aquellos que levantamos la mano y decimos ser cristianos y que hemos dado testimonio de que hemos nacido de nuevo, pero tenemos vidas mediocres, somos unos tibios de primera? Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis: te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Hay mucha gente hoy que su fe está en juego. Hay muchos que está en juego su permanencia dentro de la iglesia. Hay muchos que está en juego sus convicciones. Hay muchas cosas en juego durante este tiempo de pandemia dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias de alejarse? Hay consecuencias. Nosotros podemos proyectar una cosa en la iglesia y vivir un cristianismo totalmente diferente en nuestra casa, y eso es lo que Dios ve. Es lo que Dios ve. Y esas son los puntos que el Señor toma y hace una balanza, porque recuerde lo que dice la palabra de Dios, que es necesario que cuando el juicio comience por la casa de los hijos de Dios. Y la palabra de Dios dice que antes de llegar al cielo necesitamos pasar por muchas tribulaciones y pruebas. Nuestra fe va a ser probada. Y en este momento la fe de muchos está siendo probada. Está siendo probada económicamente, está siendo probada moralmente, está siendo probada espiritualmente. En todos nosotros en este momento, escúcheme bien, lo hemos mencionado muchas veces en nuestra congregación: si usted exprime naranjas, usted obtiene jugo de naranja, porque eso es lo que está dentro de la fruta. Bueno, a través de estas tribulaciones, Dios va a exprimirnos a todos nosotros. Y lo que hay dentro de usted, eso es lo que realmente el Señor siempre ha visto. Siempre ha visto. Estaba hablando con unos hermanos. No lo digo con queja, ni burla, ni señalamiento. No somos mejores que ellos, pero se me hizo muy interesante este cuestionamiento. Se me decía que un pastor decidió a través de las redes sociales seguir a otro pastor que tiene una iglesia muchísimo más grande. Coincidieron los horarios y él tuvo la oportunidad de ver la predicación de ese siervo de Dios, de los cuales me reservo el nombre por respeto al siervo y a la iglesia. Pero el hermano tuvo la oportunidad de ver esa predicación en vivo. Él conoce ese ministerio, es una iglesia enorme, enorme. Él esperaría que cuando se conectó a las redes sociales para escuchar la predicación del varón de Dios, habría, no sé, posiblemente 1,000, 2,000, 3,000 personas. Su congregación es extremadamente gigante, enorme. Y cuando el hermano entró a la predicación de ese pastor, un tremendo hombre de Dios, un varón de Dios en toda la extensión de la palabra, cuando ingresó a ver la predicación, usted sabe de esas cosas, ahí hay un pequeño contador de cuánta gente está mirando en vivo la predicación. Y cuando él ingresó, había unas 200, 300 personas ahí conectadas. Bueno, él decía, bueno, conforme avance el culto, conforme avance
la predicación, van a llegar esos 2,000, van a llegar esos 3,000, van a llegar esos 5,000 miembros. Pasaron los himnos, los cantos especiales, un poderoso mensaje de la palabra de Dios, pero el número nunca superó los 350. ¿Dónde estaba el resto de la iglesia? ¿Dónde estaba el resto de la iglesia? Hermano, no es coincidencia lo que está pasando. No es coincidencia. Dios está sacando a relucir el verdadero cristianismo que hay en todos nosotros. Dios nos está exprimiendo de una u otra manera. Dios está hablándole a la iglesia diciendo: hay consecuencias por desobedecer mi palabra, hay consecuencias por no ser un cristiano genuino, hay consecuencias por no tener un testimonio genuino delante de la sociedad, hay consecuencias por ser un cristiano tibio, hay consecuencias por ser un cristiano mediocre, hay consecuencias por ser un cristiano con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Hermano, hay consecuencias. Hay consecuencias por no ser cristianos genuinos. Pero si vosotros no me oyereis, dice el texto, si ustedes no me oyen ni hacen los mandamientos que he ordenado, y si desdeñáis mis decretos y vuestra alma menospreciáis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y mire, aquí vienen juicios, y se mencionan 3 juicios por no ser genuinos en su adoración y en seguir al Señor. Hay consecuencias. Y cada vez que un juicio pasa, si el pueblo de Dios no reacciona favorablemente, si el pueblo de Dios no se humilla, no se convierte de sus malos caminos, no se arrepiente genuinamente y se voltea a ver a Jehová de los ejércitos, si no abandona su pecado, hay mucha gente que ahora está allí metido en la casa y está mirando más pornografía que nunca. Amén. Hay hombres y mujeres que están metidos en sus casas y hoy más que nunca están agarrados del chongo, se están desgreñando, violencia intrafamiliar. Hoy más que nunca, ahí hay muchos jóvenes perdiendo el tiempo en vez de hacer algo productivo, gastando horas y horas frente al televisor viendo cochinadas, cosas que no producen. Oh, mi hermano, escúcheme bien. No es coincidencia lo que está pasando a nivel mundial. Simplemente es el reflejo de una sociedad alejada de Dios y de muchos cristianos que no son genuinos, que no somos genuinos. Dice el texto, ¿cuáles son esos juicios? Dice la palabra de Dios: enviaré sobre vosotros terror, extenuación. Es interesante esa palabra, calentura, fiebres altas. Y eso es uno de los síntomas que estamos viendo hoy en estas personas que desafortunadamente están enfermas de coronavirus. Que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien los persiga. Y luego note lo que dice el versículo 18. Vea, el Señor sabe que hay obstinación en el corazón alejado de Dios. El Señor sabe que hay dureza de corazón y de mente en el corazón de aquellos que aun cuando son azotados, como el borracho, vuelve a ser azotado, pero se levanta y lo vuelve a hacer. Es increíble que hay mucha gente que sí está pasando la mal en estos días. Yo no niego eso, son días difíciles, pero no se arrepienten de sus faltas. Va a pasar esto y van a volver a sus andadas. Eso es una terrible realidad. Nadie está negando, la situación se está complicando en muchos lugares. Hemos tenido la oportunidad de tener convivencia, platicar entre varios pastores, y algunos de ellos con lágrimas en sus ojos han dicho: hermano, esta situación ha arruinado a mi iglesia. Los poquitos, estaba comenzando el ministerio y comenzando a ganar almas aquí y allá, y ya podía reunir un grupito de 10, 15 personas. Pero ahora el gobierno nos ha pedido literalmente cerrar. No tenemos los ingresos para seguir pagando la renta.
No tenemos los ingresos para seguir manteniendo nuestras rutas. Los hermanos están espantados. Muchos de ellos ni siquiera quieren que les visitemos. Y con lágrimas en los ojos diciendo, hermanos, oren, porque esta situación posiblemente hizo que perdiera a mi iglesia. No es cualquier cosa lo que está pasando. La tribulación y la prueba va a venir. Nuestra fe va a ser probada. Nuestra genuinidad como cristianos debe de ser probada, va a ser probada. Dice la palabra de Dios que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Y gloria a Dios, hay mucha gente, también es cierto, no todos son malas noticias, también es cierto es de que hay gente fiel, hay gente consagrada, hay gente que está cayendo de rodillas diciendo, Señor, ayúdame, socórrele, provéeme, Señor, tú eres mi sustentador, tú eres mi dador. Y su fe va a salir como puro y van a hacer más cosas para el Señor, van a involucrarse más. Pero también es cierto que muchos van a presentar hojarasca, palos, y cuando esas obras sean pasadas por el fuego, lo único que van a recibir son cenizas. En muchas partes del mundo hay muchos cristianos que han entendido y han deseado cómo me gustaría ahora estar más involucrado en la iglesia. ¿Cómo me gustaría estar ahora más involucrado en el coro? ¿Cómo me gustaría estar más involucrado en la música? ¿Cómo me gustaría salir y predicar el evangelio? ¿Cómo me gustaría repartir folletos? Hay muchos cristianos que les está cayendo el 20 diciendo, la noche viene cuando nadie va a poder trabajar. Y deseamos que un buen número de nuestros hermanos en la fe se animen, que dejen su tibieza, su mediocridad a un lado y se consagren genuinamente al Señor. Pero también el Señor sabe que hay mucha gente entre los creyentes y mayormente entre los inconversos, que aun cuando vinieren estas tribulaciones, ni aun así se van a arrepentir. Ni aun así se van a arrepentir. Hay gente que no extraña la iglesia porque nunca fue parte de la iglesia, no se sintió parte de la iglesia. Hay gente que no extraña, venía a la iglesia, se sentaba en las bancas, pero ellos no extrañan el testificar, el guiar a una persona a Cristo, porque nunca lo hicieron. Hay gente que viene a la iglesia, se sienta, calienta la banca y se va y no extraña la comunión con los hermanos. Ayer estaba hablando con unos preciosos hermanos y ellos me decían, hermano, ¿cómo extraño reunirme en la iglesia? ¿Cómo extraño ver a mis hermanos? ¿Cómo extraño levantar mi voz en cuello y adorar a mi Salvador y Señor? Espero que ese sea su deseo, hermano, que espere con ansia el deseo de venir y reunirse una vez más. O usted va a regresar al cristianismo mediocre que siempre ha tenido. Viene cuando quiere, hace lo que quiere. Usted piensa que nada más se trata de sentarse, cubrir 40, 60 minutos, callar la conciencia y salir y vivir como el diablo. No, mi hermano, por esas razones el mundo está como está. El mundo está así como está. ¿Sabe por qué? Porque la medida del mundo es el pueblo de Dios. Amén. Jesús dijo, si la sal perdiere su sabor. ¿No dice así la Escritura? Si la sal dejara de ser salada, no sirve para nada. Qué duras palabras dice nuestro Salvador, no sirves para nada. Tu vida, en vez de ser ese testimonio que produce sed en el inconverso, que diga, caray, un buen matrimonio, buenos hijos, una familia consagrada, mira su devoción. Que diga el mundo, yo quisiera tener lo que él tiene, en medio de la paz y de la aflicción, en medio de la tribulación y la prueba, ellos tienen paz, gozo, se mantienen, ellos tienen algo. Pero me temo que en la mayoría de los cristianos a nivel mundial no hay eso. El inconverso voltea a ver al cristiano y voltea a ver a otro mundano igual que él, borracho, insensible, falta de amor, de misericordia, sin compromiso a las cosas de Dios. El termómetro del mundo es el cristiano, hermano. El testimonio del creyente, si no impacta, dice la palabra de Dios,
no sirve para nada, sino para ser echada afuera y para que ésta sea ¿qué? Pisoteada. El Señor sabía que el pueblo de Dios, por su dureza y por su alejamiento del Señor, aun cuando viniera la aflicción y la prueba y el jalón de orejas, no se volvería a su Dios. Por eso dice el versículo 18: y si aún con estas cosas no me oyereis. ¡Wow! El Señor nos está hablando a todos de alguna u otra manera en estos tiempos, hermano. Y todavía hay muchos cristianos que no escuchan. Hay muchos cristianos que piensan, esto es casualidad. Hay muchos cristianos que se están justificando diciendo, no, es que estos son de esas personas que siempre hablan acerca de los complot mundiales. Hay mucho cristiano que tiene tanta cochinada en el internet que a todo lo que sucede es problema del Illuminati, problemas de los masones, problemas de los reptilianos. Todo el mundo siempre anda hablando de eso. No, es que el gobierno nos está ocultando. El Señor está hablando y todavía hay cristianos en muchas partes del mundo que se están justificando y no están cayendo de rodillas diciendo, Señor, ten misericordia, ayúdanos. El Señor sabía que había dureza, por lo tanto el Señor mandaría más castigo, dice el versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré ¿a qué? A castigaros. ¿Qué dice el texto? 7 veces más por vuestros pecados. ¿No entendiste a la primera? No es suficiente que pierdas el trabajo, no es suficiente que ya no tengas ahorros, no es suficiente eso no te obliga a caer de rodillas, eso no te obliga a consagrarte más al Señor, eso no te obliga a seguir buscando mi rostro. Sigues igual de insensible que los demás, sigues pensando que esto es producto de la casualidad. Dice el Señor, tú no entiendes. Bueno, vamos a darle un jalón de orejas más fuerte. Vamos a darle un jalón de orejas más fuerte. Versículo 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. No, pues yo no siento los estragos. Yo tengo suficiente dinero ahí guardadito y ya me administré, ya junté aquí, ya junté allá. Dice el Señor, ¿así? ¿Así? ¿Tú crees que tienes mucha lana? ¿Tú crees que esos ahorros que tú tienes serán suficientes? No. El Señor ha visto soberbia y dice, bueno, déjame enseñarte cómo aquello en lo cual tú estás confiando no sirve para nada. Hermano, por el amor de Dios, volvámonos a Jehová. Caigamos de rodillas. Caigamos de rodillas. No piense, yo tengo suficiente para librarla 2-3 meses. Dios dice, sí. Podría enfermarse uno de los nuestros y todo lo que tenemos ahorrado se va por el drenaje. Así, mire. Así. ¿No entiendes a la primera? Entonces vamos a tener que disciplinar más fuerte. Vuestra fuerza se consumirá en vano. Quebrantaré la soberbia. Quebrantaré vuestro orgullo, versículo 19, y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré, escúcheme bien, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. Note eso, según vuestro pecado. No, pues aquí la tiendita no, me garantizaron que todavía va a haber abasto de huevo y de frijoles. Y no, me lo garantizaron, dice el Señor. ¿Sí? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Confías más en que va a haber abastecimiento en estas tienditas que en mí? Bueno, déjame disciplinarte según vuestros pecados. Según vuestros pecados. Enviaré también sobre vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos, destruyan vuestro ganado y se reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos,
Y si en estas cosas no fueres corregidos, note esa frase, y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré, ¿qué dice ahí? Aún 7 veces por vuestros pecados. Nota, ya es la tercera disciplina. ¿Y qué sucederá en la tercera disciplina? Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y buscaréis refugio en vuestras ciudades. Yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Dice el texto ahí de una manera muy especial. Dice, y en vindicación del ¿qué? Del pacto. Hay muchos cristianos que hicieron promesas a Dios y en el transcurso del año no cumplieron nada, o cumplieron a medias. Déjeme decirle, Dios sí se acuerda de esa promesa que tú hiciste. Dios sí se acuerda de esa promesa que usted hizo a misiones. Dios sí se acuerda de esa promesa que usted hizo para consagrarse más a las cosas de Dios. Dios sí se acuerda de ese día que caíste de rodillas y dijiste, Señor, ahora sí voy a leer mi Biblia, ahora sí me voy a consagrar, voy a dedicarme más a ti. El Señor se ha acordado y Él ha traído esta situación para recordarte que usted hizo una promesa al Señor, y muchos la hemos echado a un lado. Versículo 26. Cuando yo os quebrantare el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. ¿Sabe, hermano, quiénes son los que son fieles en los diezmos? Los más fieles en los diezmos no son aquellos que diezman cuando dan, cuando todo va bien. Los más fieles en sus diezmos son aquellos que, a pesar de haber escasez, todavía siguen dando. ¿Cuántas veces, hermano, traiga a la memoria todas las predicaciones que le hemos dicho aquí en la iglesia? Esto que está sucediendo, hermano, no es nuevo. Lo que le estoy explicando o intentando explicar en esta tarde no es algo nuevo. Es fácil ser cristiano cuando todo va bien. Es fácil ser cristiano cuando hay trabajo. Es fácil ser cristiano cuando tenemos abundancia de riqueza. Es fácil. Pero el verdadero cristianismo no se mide cuando las cosas van bien. El verdadero cristianismo se mide aun cuando las cosas van mal, aun cuando el panorama es negro, aun cuando las cosas no están saliendo como yo quisiera. Ahí es donde se mide el verdadero cristianismo. Y muchos estamos reprobando, y muchos estamos pasando de panzazo, y muchos estamos cuestionando a Dios. Ay, Señor, si tú eres tan bueno, ¿por qué ese problema? ¿Por qué el problema? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el quebranto? Bueno, dice la Escritura, porque vosotros habéis alejado de mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos. Si aún con todo esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos. Versículo 29, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Lo que estaba sucediendo en el sitio de Samaria no era culpa del predicador, no era de que el predicador, siempre teniendo una actitud negativa, siempre buscando hacer que las personas sean restringidas en sus actividades, como si el pastor estuviera pensando la forma de hacerle la vida cristiana miserable. No, mi hermano, no es culpa del predicador, no es culpa de la congregación, no es culpa de Dios, es mi propio pecado. Es mi propio pecado. Samaria llegó hasta ese punto. Cuando el rey estuvo ahí caminando en el muro y esa mujer gritando en desesperación, Señor, socórreme, Señor, socórreme. ¿Qué quieres que haga? ¿De dónde quieres que te ayude? ¿Del lagar? ¿De dónde quieres que te ayude? ¿Del granero? No hay nada. No tengo para ti, mucho menos tengo para mí. El ejército de Samaria el ejército de Siria estaba afuera. La gente estaba cayendo como moscas dentro de la ciudad. La peste estaba todo lo que daba. El canibalismo estaba ahí adentro. La ciudad se había colapsado.
¿Por qué? Porque los que conocían a Dios no estaban siguiendo a Dios. Porque los que decían ser seguidores de Jehová tenían pecados ocultos, eran idólatras. Esta situación que está viviendo el mundo, hermano, nos va a transformar para bien o para mal. Esta situación que está viviendo el mundo entero, hermano, después de que pase esta pandemia, el mundo no va a ser el mismo. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, vaya al capítulo número 22. En el tiempo del Apocalipsis, usted conoce la historia, los juicios de Dios caen a diestra y siniestra. Los juicios, la ira de Dios se derrama sobre el mundo entero. Vea lo que, antes de leer capítulo 22, vaya a el capítulo número 9. Antes de leer capítulo 22, leamos capítulo 9, versículo 20 y 21. En el tiempo de la tribulación, en el tiempo en el cual se va a desarrollar el libro de Apocalipsis en toda su plenitud, la Escritura dice que habrá pestes, habrá terremotos de magnitudes inimaginables. Las grandes ciudades que inclusive hoy hacen preparativos para terremotos que superen los 9 grados Richter, aún con todo eso, grandes ciudades van a colapsar. Aún cuando caiga granizo y literalmente mate a las personas en la calle. Aún cuando ese gran meteorito caiga a la tierra y las langostas salgan y atormenten al ser humano por algunos meses, las personas van a desear morir, pero la muerte huirá de ellos. Dios le va a dar vacación a la muerte. Se levanta capítulo 9, versículo 20 y 21 y nos da una perfecta radiografía del corazón del hombre. Uno pensaría que con tanto azote y tanta disciplina el mundo entendería que está haciendo mal. Pero vea lo que dice la Escritura. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, note lo que dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce, de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21, y no se arrepintieron. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aun cuando está siendo el mundo azotado vez tras vez, las copas de la ira, las trompetas, los sellos, la gente está muriendo, el mundo está de cabeza. Ni aún así la gente se arrepiente de sus pecados, mi hermano. Y me temo que a veces va a ser inclusive así en estos días. Este tiempo de pandemia debería de hacernos orar más. Este tiempo de pandemia, este tiempo de que no podemos tener una vida hasta cierto punto normal, deberíamos de estar leyendo más la Biblia. Deberíamos de estar ganando más almas. Deberíamos de estar más consagrados al Señor. Y entender que lo que viene a este mundo es porque Dios puso en juicio la vida de los cristianos. Y como dice el libro de Daniel, a nivel global, a nivel mundial, en cuanto a todos los que decimos ser cristianos, fuimos pesados en balanza y fuimos hallados faltos. Y Dios dice, mi pueblo no me sigue. Mi pueblo no me busca. Están más enfocados en las estrategias, están más enfocados en los planes, en los proyectos. ¿Dónde están los planes de todas las iglesias que hemos planificado todo nuestro año? ¿Dónde está?
No estoy en contra de hacer conferencias. Nosotros hacemos conferencias, hermanas, iglesias hacen conferencias y muchos de nosotros como pastores estamos planeando la estrategia del año y ponemos el eslogan de la iglesia y está bien, gloria a Dios por eso. Pero a veces nos metemos más en la planeación y se nos olvida que es Dios. Se nos olvida. Se nos olvida que el verdadero cristianismo no es una religión. No es una liturgia, yo hago esto y después sigue esto y después sigue esto y después esto y esto y esto. No. El cristianismo es una relación con Dios. Hay mucha gente que puede estar asistiendo a iglesias, buenas iglesias, donde se enseña y se predica la palabra de Dios. Pero la congregación no camina con Dios. Y Dios nos pesó a todos como un solo cuerpo en Cristo. Y fuimos hallados faltos. Dios dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Hay gente cristianos, ya perdiste el trabajo y ni así doblas rodillas. Hay hombres, hay mujeres en muchas partes del mundo que se llaman a sí mismos creyentes. Y una situación como esta no los hace por nada del mundo abrir la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? En Apocalipsis 22, vaya conmigo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Uno de los profetas mayores, si mal no recuerdo, Ezequiel, él dice, ve y adviértele, yo no quiero la muerte del impío, quiero que el impío se arrepienta. Pero luego el Señor también añade, si el impío se arrepiente, serán olvidadas sus impiedades. Pero también el Señor dice, el que es justo, si se olvida de su justicia, si se le olvida practicar la justicia, se le olvidará y ahora será castigado como un impío también. Toda la culpa la tiene Elías. Fue el grito de llanto, de desesperación, de odio del rey de Samaria. Todo esto está pasando por el profeta de Dios, por Elías. Nosotros somos buena gente. Nosotros no le hacemos nada mal a nadie. No nos metemos con nadie. Pero Dios no vio. Dios no vio eso. Dios pesó el corazón del rey y Dios pesó el corazón del pueblo. Y cuando el Señor escudriñó espiritualmente a la nación de Samaria, al reino del norte, con su capital en Samaria, miró que se habían alejado de los mandamientos, los preceptos y los estatutos. El Señor vez tras vez mandó profetas para que el pueblo se arrepintiese. ¿Y qué hacía Samaria? Los callaba. ¿Estás loco? Le hacían más caso a los profetas falsos, que les profetizaban mentiras. Detrás de ellos iba, eso era popular en los días del reino del norte. Hacerle caso al falso profeta, el que te dice, Dios quiere la bendición para ti, de acuerdo a tu ofrenda será el tamaño del milagro, saca el ganador que hay dentro de ti, tanta basura. Y Dios dice, no me interesa eso. A mí me interesa un cristianismo genuino.
y los halló faltos. Y los disciplinó una vez, los disciplinó una segunda, una tercera vez, hasta que el punto dice, en esta disciplina, incluso ellos comerán a sus propios hijos. Hoy, el mundo está batallando. Está batallando porque la raza humana se está alejando cada vez más de Dios. Porque el pecado está creciendo. Gracias a Dios, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero también es cierto que Dios ha mirado a su pueblo y nos ha pesado a todos. Y Dios ha dicho, necesito separar el trigo de la cizaña. Necesito separar los peces buenos de los peces malos. ¿Sabe por qué? Porque el arrebatamiento está a la puerta. Y no todo el que se dice ser cristiano, en realidad es cristiano. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y el Señor está por venir. Y Él ya ha empezado a hacer distinción entre el limpio y el impío. El Señor ya empezó a hacer distinción entre el justo y el pecador. Entre la buena semilla y la mala semilla. No me caería de extraño que este año fuera el arrebatamiento. Que en estos días fuera el arrebatamiento. No me extrañaría. Y el Señor solamente va a presionar al mundo entero para extraer lo que siempre ha habido en el corazón de la gente. No porque el Señor no sepa, sino para testimonio a todos nosotros. Todo esto se puede solucionar cuando el pueblo de Dios caiga de rodillas genuinamente y busquemos el rostro de Dios y Él sane nuestra tierra. Por lo tanto, en esta tarde yo invito a todos que en el transcurso de hoy tomemos un tiempo y doblemos rodilla y examinemos la clase de cristianismo que tenemos y corrijamos lo que tengamos que corregir. Porque escúcheme bien, hermano, antes de la disciplina, Dios advierte. Antes de que Dios derrame su ira, su enojo, su disciplina sobre el mundo entero y sobre los cristianos. Porque el cristiano, el que es hijo de Dios, va a ser pasado por disciplina. Si no fuéramos pasados por disciplina, la Escritura dice que seríamos bastardos y no hijos. Y hagamos un tiempecito y un examen de conciencia y veamos si nuestro cristianismo es compatible con lo que dice las Sagradas Escrituras, porque la medida del mundo es el pueblo de Dios. Y me temo que hemos sido hallados faltos. No niego que hay iglesias con mucho fuego, mucho fervor, y Dios los va a bendecir. Dios va a bendecir esas congregaciones. Pero a nivel general, honestamente, estamos faltos. No todos diezman, no todos apoyan misiones, no todos participan en algún ministerio de la iglesia, no todos ganan almas. Ese es el balance de todas las iglesias. Pregúntele a cualquier pastor. Aún esas mega iglesias, esas iglesias que literalmente podrían llenar estadios, solamente entre el 10 y el 20% de la membresía son los que trabajan. Pregúntele a cualquier pastor de cualquier congregación. Pregúnteles.
Iglesias que se cuentan por 1,000, 3,000, 5,000, 10,000 personas. Siempre es solamente un pequeño grupo el que sostiene las manos del pastor. Solamente es un pequeño grupo, unas cuantas familias, desafortunadamente, las que se consideran pilares dentro de la iglesia. Es un pequeño grupo. Y esta es una llamada de atención para todos nosotros. Usted debería de estar pensando de qué manera me tengo que involucrar en la iglesia ahora. ¿De qué manera yo podría estar haciendo más para mi Señor? Yo quiero ser parte de ese grupo. No porque va a haber, no para alcanzar la salvación ni nada de eso, sino porque un día estaremos delante del Señor y lo que hicimos en este mundo, nuestras coronas, lo que ganemos para el Señor, los galardones, cuando esté el Rey de Reyes y Señor de Señores pasando con su esposa a la iglesia, tomaremos nuestras coronas y las arrojaremos al que vive por los siglos de los siglos, el que es merecedor de la honra, la gloria y el poder. Y habrá muchos de nosotros que no vamos a tener absolutamente nada. Por eso viene el juicio de Dios, para que regresemos a los principios bíblicos, a nuestro primer amor, porque el fin está cerca. Cerremos nuestros ojos, nadie viendo, todos con el rostro inclinado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, perdónanos. Perdona a tu grey, Señor, a tu pueblo. No se trata de ser pesimista, Señor, es una realidad. Es una realidad que no podemos negar, Señor, en la vida de muchas iglesias alrededor del mundo. Ciertamente sí hay muchos hermanos con fuego, con empuje, y ciertamente, Señor, tú estás haciendo lo extraordinario con esa gente ordinaria. Pero son más. Tristemente lo digo, son más los que no están involucrados, los que tienen un cristianismo tibio, los que no tienen un compromiso con la causa de Jesús, no con la causa de la religión, no con la causa de la denominación, sino contigo. Hay mucha mundanalidad dentro de la iglesia. Hay mucho pecado oculto, Señor. Mucha gente que se dice ser cristiana está viviendo, Señor, en pornografía, está robando, está viviendo una doble vida, mintiendo y engañando a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Jóvenes y señoritas cayendo en fornicación, hombres y mujeres adultas cayendo en adulterio. Oh, Señor, ten misericordia. Sana nuestra tierra, Señor, porque nosotros no tenemos el poder ni la fuerza. Nosotros no podemos hacerlo. Hay mucho hermano y mucha hermana tibio, muchos regresando al mundo. Muchos cristianos se han dejado de congregar y algunos han abrazado herejías. Han regresado a sus antiguos caminos, a sus antiguos pecados. Y tú nos has puesto en balanza. Yo te ruego, Padre, habla a quien tengas que hablar. Nadie viendo. Doblemos nuestras rodillas ahí donde estamos. Si Dios le habló en alguna área, doble su rodilla ahí en casa. Los que están mirando esa transmisión, le animamos. Busque el rostro de Dios allí en su hogar.
Dios, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que haya caído en buena tierra, Señor, y nos transforme. Gracias, Señor. Usa tu iglesia. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, queremos mandar saludos a algunos hermanos. Se conectaron. Algunos no los conocemos, pero en Cristo somos una familia, y bienvenidos a la familia de Coajimalpa a través de esta grabación. Saludos al hermano José Cocom, Rubén Herrera, Gregorio Juárez, Mauro Pérez, Aurelia Ruiz, Antonio Lugo, Olga Salas, Masha Arguelesli, no sé si lo pronuncié bien, si no, discúlpeme, hermana. Olivia, Marta Álvarez y Renata, Marta Jiménez, Araceli Pérez, Juan Carlos Torres. Se conectó el hermano Torres, pero si el hermano Torres está aquí. Bueno. Es otro hermano Torres, ok. Zair Álvarez, Alejandra Martínez, Judith Salas, Rosy Cázares, Jas Pino, Doris de Brenes, Esther Mati. Sí, ayúdeme alguien, sí, Esther Mati, Olga Pérez, Nasir Martínez, Brenda Ramírez, Renata Vargas, David Espinosa, Jonathan DS, Araceli Ramírez, Fernando Corby, qué bendición, hermano Corby, que él nos está viendo desde España, creo. Miriam Gres, Socorro González, Ángeles Logar y muchos otros más. Dios le bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Deseamos de todo corazón que haya sido de bendición y que el Señor transforme nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie para recibir los diezmos y las ofrendas. Hermanos que están conectados, les animamos a que también hagan llegar sus diezmos y sus ofrendas a través de la cuenta de la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Pasen, si usted necesita un sobre de diezmo y ofrenda, levante bien alta su mano para que le puedan dar un sobre de diezmo y ofrenda. Recuerde las necesidades, los compromisos que tenemos hacia la obra de Dios. Le pedimos, por favor, sigamos sosteniendo la cuerda de la obra misionera. Hoy en la noche vamos a estar leyendo, si Dios nos permite, la carta del hermano Jonathan Garza. Él es nuestro representante en Ucrania y él estuvo trabajando con la gente rural ahí, ¿verdad? La gente nacional, los ucranianos, muy cerca de Rusia. Y Dios le ha llamado a dar un pequeño giro en cuanto a su ministerio, y está ahora él dirigiendo todos sus esfuerzos hacia la gente judía que vive en Rusia, y ya tiene algunos meses que ha logrado juntar un pequeño grupo, y él tiene, si mal no recuerdo, los 12 o 13 miembros que tiene en su iglesia, todos son judíos, y judíos ya grandes de edad. Entonces, hermano, ese es un milagro del tamaño del mundo. En verdad que Dios está trayendo a su pueblo Israel a los pies del Mesías, porque también el Señor dice, la Escritura, el Evangelio debe de ser predicado, ¿verdad?, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar, vamos a recibir los diezmos y las ofrendas de esta tarde. Hermano Torres Paz, hermano, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el día que nos has dado. Te pido bendiga los diezmos, las ofrendas que van a ser recibidas. Sigue supliendo, Señor, la necesidad de tu iglesia y la mensualidad de terreno, construcción, Señor. Te pido que sigas obrando para que podamos seguir teniendo el trabajo, Señor, el sustento para nuestros hogares. Bendice a cada familia, Señor, aquel que no tiene un trabajo, abre puertas, Señor, y gracias te damos por lo bueno que eres. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Tome su lugar, hermanos. Gracias. Amén. Bueno, también se está conectando la hermana Silvia Montiel, Liz Hernández, Antonia Sabina, Jaime Quintero y Adela
Oliver, Adela Oliver. Judith Salas también está aquí. Bueno, es una bendición, qué bendición todos. Gracias, hermanos, por estar aquí. Dios les bendiga y con el favor de Dios nos vemos a las 5 de la tarde para la predicación de la palabra de Dios, y aquellos que se están conectando en casa también no pierdan la oportunidad de conectarse, y independientemente de eso le animamos, si usted puede, a seguir congregándose. Excelente asistencia hoy en la mañana, muchas gracias, hermanos. Extrañamos a los que no están, pero con el favor de Dios pronto nos veremos todos juntos. Pongámonos de pie, vamos a orar para terminar el servicio de esta tarde, por favor. Vamos a orar, pidámosle a Dios de su bendición. Hermano Isidro, pase. Vamos a orar para terminar el culto de esta tarde. Oremos, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre bendito, gracias, mi Dios, gracias porque en medio de la tribulación, Señor, en medio de en medio de todo el problema mundial que hay, Padre, usted cuida de los suyos, mi Dios, y yo le quiero dar las gracias, Padre, por cuidar de su iglesia, Señor, cuidar de las familias, Padre, cuidar de cada uno de nosotros, mi Dios, y le pido, mi Dios, que usted siga derramando de bendición en nuestras vidas, paciencia, Señor, y gracias, mi Dios, porque como escuchamos el día de hoy, Señor, nuestro verdadero cristianismo, Señor, nuestra verdadera personalidad, Señor, se va a mostrar en medio de problemas, Padre, en medio de tribulación, en medio de conflictos, Señor. Ahí es donde realmente vamos a salir nuestro cristianismo, Señor. Y yo le quiero dar gracias por la fidelidad de cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias, mi Dios, porque aún, Señor, cuando las autoridades, Padre, dicen que debemos de estar en casa, Señor, nosotros confiamos en usted, Señor, y venimos a la iglesia, Señor, por nuestro propio pie, Señor, para congregarnos y escuchar de la palabra, Señor. Derrame de bendición, Señor, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra salud, Señor, y síganos cuidando, Señor. Llévenos con bien, Señor, y regrésenos al rato con bien, Señor, porque se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Estamos despedidos.